¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Saldo Extra, su programa de finanzas familiares, aquí a través de las pantallas de canal Nuevo Tiempo. Como cada semana, hoy nos hemos preparado como equipo para poder entregarle alguna información adicional de temas que cobran cada vez más relevancia. Hay un tema que probablemente está en boca de todos últimamente, que es la pandemia, pero vemos que hay relación entre la pandemia y también otros aspectos que dicen relación con la economía. Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Pero antes queremos conocer qué cosa interesante tiene para compartirnos nuestra amiga Nori. Adelante Nori, ¿cómo estás? Hola amigos, qué gusto saludarles. Antes de comenzar el capítulo de hoy quisiera hacerles una invitación muy especial. Sabemos que las condiciones de nuestra sociedad actual son reflejo de las condiciones existentes en nuestras familias. También sabemos que las transformaciones o cambios que se produzcan en nuestro hogar traerán una mejora en la sociedad. Para ese fin fue preparada la guía de estudio Entre Familia. Esperamos que este material sea un auxilio al crecimiento armónico y al bienestar de sus familias. Muy bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias Nori por la información que nos has entregado en esta hora. Hoy vamos a conversar acerca de un tema, de un concepto que para muchos genera alguna reticencia o algún temor. Pero vamos a ver que los impuestos son necesarios para el crecimiento de un país y para el crecimiento de una economía. A raíz de la pandemia del coronavirus han ocurrido muchos cambios en los impuestos y también ayuda de los gobiernos a la gente, mayores planes de ayuda. Comprensión es lo que más se necesitó en este tema. Y bajo esta perspectiva, el tema tributario o impositivo cobra mucha relevancia, porque la forma en que los estados recaudan dinero para su agenda social es justamente mediante la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cuando las arcas fiscales están saludables, existe una mejor situación o una mejor condición para desarrollar una agenda social sostenible en el tiempo. Y especialmente en momentos de crisis sociales como las que hemos visto en nuestros países producto de la pandemia. Y decíamos que los impuestos pueden generar cierto conflicto, cierta reticencia. Pero recuerden, Jesús cuando estuvo en la tierra llamó a pagar los impuestos con sus propias palabras y realizó más de alguna parábola para explicar la importancia de pagarle al país lo que corresponde. Hay muchas personas que pueden reclamar y hay muchos contribuyentes. Contribuyente es la persona que paga los impuestos, que la mayoría de nosotros lo hacemos, tanto las personas como las empresas. Y podemos reclamar por el valor de los impuestos, por la tasa de los impuestos, pero como dijimos anteriormente, los impuestos es la forma en que los estados hacen engordar su billetera fiscal. Es la forma como los estados recaudan dinero para desarrollar todos sus proyectos de infraestructura, sus proyectos sociales, todos sus proyectos de crecimiento. Sin embargo, en esta situación de pandemia, muchos gobiernos y muchos países han debido realizar ajustes en sus políticas impositivas o sus políticas tributarias para poder, de alguna manera, disminuir los impactos que los impuestos tienen en las empresas o en las personas, de manera tal de que se disminuya un poco ese sufrimiento de tener que hacer este pago periódico. Algunos ejemplos, por ejemplo, en Austria, país europeo, postergó los pagos previsionales para las personas individuales y también los pagos previsionales corporativos. Es decir, generó un alivio a las personas postergando el pago de sus obligaciones mensuales. ¿Para qué? Para que pudieran tener más recursos para solventar sus gastos básicos. Lo que obviamente tiene que ser financiado y para eso es que se recurren a las arcas fiscales. No es cosa que se haga un perdonazo transitorio, sino que hay que financiarlo y para eso están los impuestos. En Alemania, por ejemplo, también se aumentaron los impuestos para la gente más rica, para la más adinerada. Así se pueden financiar ayudas de impuestos para los más pobres.
En este caso, es un impuesto solidario que se aplicó del 5.5% para las personas con mayor patrimonio, con mayor propiedades, etc. En Estonia, un país medianamente pequeño, se suspendieron transitoriamente los intereses que se aplicaban a los impuestos impagos. Y de hecho, es una medida que aún hoy sigue en revisión. Y uno muy interesante, Grecia bajó de un 24 a un 6% el impuesto del IVA. Esto aplicado a todos los productos que tienen relación con la salud y que se asocian de alguna manera a la detención o a la mantención o batalla contra la pandemia. Es decir, si un respirador costaba $100 con IVA incluido, serían 124, ahora solamente iban a costar $106. Y así han habido medidas en todo el mundo respecto de los impuestos. Ahora, ¿qué está haciendo tu país en el tema de los impuestos? Es súper importante que usted lo conozca, porque el conocimiento podría ayudar a obtener un saldo extra o podría ayudarnos a tomar decisiones importantes para nuestro país, nuestro pueblo, nuestra familia, nuestro hogar. Es realmente un deber como ciudadanos. Ahora, ¿qué podemos hablar de algunos impuestos específicos? Hay algunos que generan conflicto. Y les voy a mencionar uno que ocurre acá en Chile, por ejemplo, que es el impuesto a los combustibles. En Chile existe un impuesto específico a los combustibles que lo encarece el precio final para el consumidor final. Y más o menos, para que usted pueda hacerse una idea, del valor final que tiene un litro de combustible, aproximadamente un 37% de ese valor final corresponde al impuesto específico a los combustibles. Hay otras personas que también no miran con buenos ojos los impuestos territoriales. Los impuestos territoriales son los impuestos a los bienes raíces. Y esos se pagan también con cierta frecuencia solo por el hecho de tener un bien raíz que está ocupando un territorio dentro de la comuna, del sector, de la ciudad. Es por eso que se llama impuesto territorial. Ahora, usted dirá, ¿por qué debo pagar impuestos? Imagínense que los impuestos fueran más pequeños o directamente que no existieran. ¿Cómo estaría su país? Probablemente menos desarrollado, dado que es la forma para recaudar dinero y financiar los planes estatales. Esto se aplica a cualquier nación del mundo, pero algo muy importante y muy relevante, los impuestos no debiéramos asociarlo nunca con temas políticos, porque son temas que corresponden al manejo macroeconómico de un país. Si no hay impuestos, el país definitivamente no progresa. Ahora bien, nuestra responsabilidad como personas, como cristianos, también podríamos mencionarlo, es que debemos ser rigurosos y disciplinados en el pago de nuestros impuestos. Hay algunos impuestos que son de pago automático, como por ejemplo el impuesto al trabajo, porque se descuenta de nuestro salario mensual. Pero también hay otros impuestos que se deben cancelar, como los impuestos de los bienes raíces, que le llamamos los impuestos territoriales. El impuesto al IVA cuando hacemos las compras. Es por eso que siempre nuestras compras deben ser realizadas bajo un aspecto legal, siempre con un documento a cambio, una boleta, una factura, porque ese documento es el que confirma o el que establece que un impuesto fue cancelado. Es por esa razón que siempre debemos tener presente que debemos cancelar rigurosa y puntualmente nuestros impuestos. Lo que hemos querido transmitir en este programa es que los impuestos son la forma que tienen los estados para recaudar dinero y generar arcas fiscales saludables, de manera que puedan contar con los recursos suficientes para desarrollar sus agendas fiscales, sus agendas sociales y sus agendas de infraestructura. Nosotros nos separamos solamente un par de minutos y ya regresamos con más temas sobre los impuestos en nuestra entrevista. Muy bien, ya estamos de regreso. Hemos estado hablando acerca de un tema que probablemente en algunos de ustedes ha sido un poquito
controversial en algún momento, pero que es de mucho interés que todos nosotros conozcamos qué son los impuestos y qué impacto tienen en nuestra economía. En esta ocasión queremos presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Alejandro Urzúa. Él es analista económico de la Universidad Andrés Bello y dueño de la consultora Open BBK. Alejandro, bienvenido a nuestro programa Saldo Extra. Hola, muchas gracias, Cristian, por la invitación, y aquí agradecido de antemano por el espacio para poder también conversar de temas que de pronto se ven tan lejanos, pero son tan cotidianos, principalmente como el tema de los impuestos, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Exactamente, y justamente eso es lo que queremos entregar a nuestros amigos a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Algunos conceptos que muchas veces se ven lejanos o bien no se entienden muy bien, porque hablábamos en la primera parte del programa que muchas veces existe como reticencia o como esta incomodidad respecto a los impuestos. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué pago más que el otro? ¿Por qué no estoy exento de impuestos? Etcétera. Pero en términos generales quisiéramos transmitir a nuestros televidentes es cuando yo pago mis impuestos, independiente del tipo de impuesto que esté pagando, ¿qué uso se le da a los impuestos? ¿O cuál es el objetivo que tiene la recaudación de impuestos para los estados? Mira, Cristian, lo primero que tenemos que entender es que el Estado, como muy bien tú lo planteas, es una figura ficticia, ¿ya? Los Estados no existen, sino que es una figura que nosotros acordamos como sociedad que va a ser un ente que nos va a administrar los bienes públicos, ya sea, ¿no es cierto?, la seguridad a través de la policía, el alumbrado público a través de las compañías, y la que, ¿no es cierto?, va estableciendo un marco regulatorio en el cual nosotros vamos a funcionar como sociedad. Y la forma de que este Estado se financie es a través de la recaudación de impuestos. Vale decir, nosotros pagamos de alguna manera impuestos para hacer funcionar todo el aparataje productivo del Estado para las policías, para la educación pública, para la salud, etcétera. Entonces, hay una figura que dice, pero oiga, que lo pague el Estado. Un momento, cuando hablamos de que lo pague el Estado, lo estamos pagando todos nosotros. Entonces, es el primer concepto. El Estado es una figura, es un personaje de ficción que se crea en las sociedades para poder administrar el funcionamiento exitoso de las mismas. Por ende, ¿no es cierto?, y la forma y la benzina que tiene para funcionar los Estados es a través, ¿no es cierto?, de los recursos que nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, le entregamos, ¿no es cierto?, como ciudadanía al Estado para que pueda operar. Y obviamente dentro de ese escenario de impuestos tenemos un sinfín de impuestos territoriales, ¿no es cierto?, que por ejemplo nosotros acá en Chile lo denominamos las famosas contribuciones. Hay impuestos de valor agregado, que es el IVA, ¿no es cierto?, el cual tiene diferentes grabaciones dependiendo de los países del mundo. No sé, por ejemplo, en Estados Unidos hay impuestos, van, ¿no es cierto?, tipificados por Estado, que parten en un 5% hasta un 11%. En Chile el impuesto de valor agregado es de un 19%. Y después hay otra serie hay el impuesto, el más doloroso generalmente, el más común es este famoso impuesto a la renta, que es, ¿no es cierto?, un impuesto que pagan las personas que tienen cierto nivel de ganancias anuales durante, ¿no es cierto?, durante su vida laboral, y que todos los años, una vez, ¿no es cierto?, una vez al año, valga la redundancia, tienen que decir, señor, yo gané tanto y por ende mi porcentaje de pago de impuestos, que es un impuesto a la renta por lo que yo gané, por lo que yo renté, tengo que entregárselo también al Estado. Y tenemos después una serie de impuestos que son mucho más específicos. Tenemos, ¿no es cierto?, en muchos países del mundo un impuesto específico a los combustibles, un impuesto específico a los alcoholes, ¿no es cierto?, un impuesto específico a los tabacos, que son los más, ¿no es cierto?, son los más generales. Y en base a eso, ¿no es cierto?, con todo este aparataje, el Estado, ¿no es cierto?, se nutre de recursos para poder hacer funcionar una sociedad, para pagarle, ¿no es cierto?, a los parlamentarios, a las fuerzas de seguridad y de orden, ¿no es cierto?, y a los diferentes actores. Entonces, hay la importancia, ¿no es cierto?, de los impuestos. Y muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos la visión de que los impuestos son elementos muy lejanos, pero hay que decirle a la gente que nos está viendo en su casa que nosotros, desde que nosotros abrimos el primer ojo y ponemos el primer pie, ¿no es cierto?, fuera de la cama, estamos pagando impuestos, que también vamos a pagar impuestos con respecto a los alimentos que comemos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, es un tema que muchas veces se ve muy lejano, principalmente en los países latinoamericanos, porque además el concepto, nosotros estamos acostumbrados en Chile y en Latinoamérica a pagar un valor global. Vale decir, claro, el kilo de pan me costó en Argentina 150 pesos y yo no sé cuánto de eso van impuestos. A diferencia, por ejemplo, cuando uno hace una transacción comercial en Estados Unidos, dice, hoy me voy a comprar un iPhone. El iPhone cuesta
$590 y uno llega a la casa y dice, no, son 650. ¿Pero cómo? Claro, son $590 más impuestos y en este estado el impuesto es de X porcentaje, por ende usted va a pagar 650. Entonces, claro, de es hecho, más transparente el precio, en otras palabras. Exacto. Más transparente, hace que uno como usuario sea mucho más consciente de que está pagando impuestos por los productos que adquiere. Y creo que de alguna manera en ese sentido Chile hoy día está empezando a promover a través de la boleta electrónica la posibilidad de desprender, ¿no es cierto?, el valor total, ¿no es cierto?, neto más el impuesto, que de alguna manera nos ayuda a sensibilizar el pago del impuesto. Y obviamente el impuesto al valor agregado, que es el más común de los que pagamos todos, de alguna manera ningún ciudadano se libra del pago del IVA, ¿no?, que es el impuesto al valor agregado, de que compramos, ¿no es cierto?, un pedazo de pan, una gaseosa o nos compramos un café, estamos pagando impuesto al valor agregado. Por eso se habla siempre que el IVA, el impuesto al valor agregado, de alguna manera es el impuesto más regresivo, porque todos tenemos que pagarlo independiente, ¿no es cierto?, cuál sea nuestro nivel de ingreso. Y cuando pagamos, ¿no es cierto?, un 19% de un kilo de pan para una persona que gana muchísimo dinero, es casi insignificante para su bolsillo, mientras que una persona que gana poco dinero y está pagando ese mismo IVA, ese mismo impuesto por el mismo kilo de pan, obviamente tiene una connotación mucho más importante, duele mucho más el bolsillo para esa persona. Claro, y mira, justamente tomando esto último que tú acabas de decir, de que cómo impactan, digamos, la carga tributaria en las diferentes personas, existen también lo que son las exenciones tributarias, como por ejemplo que una persona pague o no pague el impuesto territorial, que las contribuciones. ¿Qué es específicamente una exención tributaria y cómo se establecen? ¿Cómo se califica o no se califica para quedar exento tributariamente de alguno de los impuestos? Depende de las realidades y de la estructura tributaria de cada uno de los países. Por ejemplo, aquí en este caso les pido disculpas a la gente que nos esté viendo en otros países de Latinoamérica, pero me voy a circunscribir un poco más a la realidad nacional, a la realidad de Chile, en donde nosotros pagamos las viviendas que tienen un valor de aproximadamente, estamos hablando de, estoy tratando de hacer el ejercicio de llevarlo a dólares, voy a ocupar acá al final me hace más rápido con la calculadora. Sí, pero absolutamente. La tecnología ayuda, es un aliado. 700. Claro, nosotros, propiedades que andan en torno, que tienen un valor inferior a los $60.000 aproximadamente están exentas de pago de impuestos. ¿Ya? $60.000. $60.000, sí. Y la gente, ¿no es cierto? Entonces, esa gente dice, está exento porque mi propiedad no cumple con requisitos para pagar impuestos a la, ¿no es cierto?, el impuesto a la territorialidad o el impuesto que nosotros conocido en Chile como las contribuciones. Y en forma paralela, el otro impuesto que también me dice cuando yo estoy exento es cuando gano menos de 19 millones de pesos, vale decir, cuando yo genero, nuevamente me estoy llevando acá con mi amiga calculadora, hasta ahora el día ya... 20 algo mil más o menos dólares. Cuando yo gano menos de $25.000 anuales, ¿no?, también estoy exento para pagar impuestos a la renta y por lo general hay retenciones y todos los meses de abril, por lo menos en nuestro país, también nos devuelven esos impuestos que fueron retenidos en primera instancia como un prepago. Entonces, depende mucho de la naturaleza, depende mucho también de los productos, depende mucho de las características de cada una de las naciones con las cuales, ¿no es cierto?, uno vemos. Y es importante también ver, porque en función de nuestro nivel de ingreso, es también la posibilidad que tenemos de acceder a una serie de beneficios sociales, ¿no es cierto? En Chile tenemos y en Argentina también se llama la ficha ¿no es cierto?, la ficha de clasificación social, la cual me dice que me mide también mi grado de vulnerabilidad. Y mientras más vulnerable, obviamente voy a acceder a mayores bonos, por ejemplo, por parte del Estado, o a mayores regalías, la posibilidad de un subsidio, ¿no es cierto?, para poder comprar una vivienda, para poder obtener un arriendo, o, ¿no es cierto?, algunos otros bonos, como por ejemplo el tema educacional y otra serie de factores. Entonces, en general, el impuesto de la territorialidad va muy de la mano del valor total que tiene, ¿no es cierto?, una propiedad, ¿no es cierto?, y en base a eso es que se calcula si se pagan o no se pagan contribuciones. Perfecto. Y algo muy relevante, sobre todo en estos tiempos, porque en tiempo de pandemia, por ejemplo, aumentaron mucho las compras por internet locales, ¿cierto?, dentro del mismo país. Pero también se ha visto un aumento en las compras de productos, sobre todo tecnológicos, en el exterior, principalmente en China. ¿Cómo es que se gravan o cómo es que se afectan estos productos comprados en el extranjero con los impuestos? ¿A qué impuestos están afectos, etcétera? A ver si nos puedes aclarar eso. Por lo general,
por lo general, cuando uno hace un proceso de importación, el país de origen es el que determina si efectivamente le van a pagar un IVA, un impuesto de valor agregado, por esa transacción pura a ellos como Estado. Y posteriormente, es la función de aduana, al momento de la compra, la que determina si efectivamente hay un monto que, ¿no es cierto?, pudiese superar ciertos valores en los cuales dice el momento, aquí usted tiene que pagar derechos de internación y impuestos por el proceso de internación. De hecho, en Chile, por ejemplo, estuvimos experimentando a través de la última reforma tributaria una modernización tributaria que decía que, por ejemplo, las cuentas por suscripción a películas, ¿no es cierto?, on demand, muy populares como puede ser Amazon o Netflix, hoy día van a tener, ¿no es cierto?, un recargo, ¿no es cierto?, por factores de impuestos, no iban a empezar a cobrar IVA, antes eran exentas, al igual que servicio de transporte, de aplicaciones, para no dar nombres tampoco, y también con aplicaciones de descarga de música. Y eso de alguna manera también nos dimos cuenta de cómo nos empieza a pegar, pero en general yo te diría que no hay una receta o no hay una norma específica, pero por lo general, cuando hablamos de compras bajo los $1.000, por lo general las naciones no son muy quisquillosas con el pago de aranceles aduaneros por el proceso ¿no es cierto?, de internación. Pero sí depende importantemente también el país de origen, el remitente, si efectivamente les va a cobrar o no les va a cobrar, ¿no es cierto?, el impuesto por agregado. De hecho, hablando de este tema, Cristian, me acuerdo, por ejemplo, también que el caso de nuestros hermanos argentinos, cuando uno está haciendo turismo allá, si uno es capaz de acreditar, ¿no es cierto?, la entrada al país a través de una papeleta, que si uno entra con cédula de identidad o del pasaporte, que ingrese al país con visa de turista o que estoy haciendo turismo, por ejemplo, queda exento del pago del IVA el hotel, las cuentas del hotel. Por ende, lo que se publica hace que también sea más atractivo. Y son diferentes herramientas que se van utilizando, ¿no es cierto?, para poder sacarle mayor provecho. De hecho, también hay muchas empresas que cuando uno va de comercio minorista, que uno se encuentra con un logo que habla de tax free. Ahí uno tiene que ir a una agencia recaudadora al Estado y dice, perfecto, yo compré, acá están los documentos que yo compré, y posteriormente te reintegran el pago de los impuestos. Entonces, de alguna manera se empieza a ver, pero lo importante acá es recalcar que efectivamente los diferentes estados son los que regulan las leyes y los montos impositivos, que son las formas mediante la cual, de alguna manera, ¿no sé?, empezamos a aplanar un poco la cancha como sociedad. La gente que gana más entrega una mayor cantidad de impuestos, y esa mayor cantidad de impuestos van destinados, ¿no es cierto?, en función de la vulnerabilidad de la gente, a entregarle mayor ayuda a la gente necesitada en términos de subsidios habitacionales, de subsidiar la educación, de cofinanciar elementos de salud. Correcto. Y Alejandro, bueno, el tiempo ya nos ha consumido bastante, pero en los últimos 2 minutos que tenemos, entendiendo que los estados, como conversábamos en un inicio, se recaudan los impuestos para poder llevar adelante toda su agenda de actividades, de gasto de infraestructura, agenda social, seguridad, etcétera. Cuando se produce, por ejemplo, se acuerda rebajar el IVA y pasar, como nosotros en Chile, que pasamos hace muchos años atrás de un 20 a un 19%, hay menor recaudación, pero ¿cómo es que se compensa ese menor ingreso fiscal? ¿Cuál es el mecanismo que existe para eso? Ahí te comiste una parte, porque pasamos del 20 a un 18, después el presidente Lago... Eso, 20 al 18 y después 19, justamente. Así es. Principalmente, lo que pasa es que en general la economía es multidimensional. Yo no puedo decir que hay un puro factor que va a ser predeterminante. De hecho, si yo tengo una economía pujante y creciendo, ¿no es cierto?, una baja va a ser casi insignificante. Pues obviamente estamos con complicaciones, como el caso, por ejemplo, de nuestro hermano argentino, que están con, ¿no es cierto?, con un ciclo recesivo muy profundo. El tener, ¿no es cierto?, una menor recaudación de impuestos va a ser mucho más complejo. Pero en general, siempre la economía es multidimensional. No podemos solamente argumentar un solo factor. Si nosotros tenemos una economía que está... Entonces, más bien que eso, ¿cuándo conviene tocar los impuestos? Yo diría que conviene tocarlo en época, ¿no es cierto?, de crecimiento, o inclusive bajarlo para poder reactivar las diferentes economías, que son factores de repente que son más bien muchas veces contaminados por factores más bien ideológicos que por conocimientos técnicos. De hecho, en Chile tuvimos, ¿cierto?, durante el último gobierno de la presidenta Bachelet una reforma tributaria, la cual solamente por factor de especulación, de incertidumbre, el inversionista decía, yo no voy a invertir nuevamente en Chile hasta que no tenga claro cuál va a ser las nuevas reglas, porque quiero ver cuál va a ser la rentabilidad
que va a tener mi negocio post-reforma tributaria. Claro. Solamente esos factores incidieron en el crecimiento, y ese crecimiento, al verse contraído, perdimos muchísimo más dinero de lo que se podría recaudar el Estado solamente por efecto de crecimiento. Entonces son factores que, como te digo, son lamentablemente multidimensionales y mucho más técnicos, y por lo general los vemos, ¿no es cierto?, a través del espejo retrovisor. Cuando ya pasaron, vimos si efectivamente fueron buenas o malas decisiones. Muy bien, Alejandro, hemos aprendido bastante en el día de hoy con esta clase tributaria que hemos tenido contigo. Queremos agradecerte por habernos acompañado en este capítulo de Saldo Extra. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, no soy técnico tributario, pero hay elementos del impuesto que creo que tendemos a verlo mucho más lejano de lo que verdaderamente son, y un tema que tenemos que pensarlo, que es la forma como funcionan nuestros países. Así es, y hemos aprendido mucho, así que muchísimas gracias. Muy bien, amigos, y nosotros nos separamos hasta la próxima semana, en donde nos volveremos a encontrar en una nueva edición de su programa Saldo Extra. Hasta entonces.